¿Y si a ti y a tu familia os persiguiera una extraña criatura que no parara hasta llevarse a todos a las profundidades? ¿Qué harías? Por supuesto, lo primero sería darle al like y suscribirte al canal. Soy Drake, y en este vídeo de Derrotando Películas, seguiremos a Patrick intentando proteger a su hijo de un ente maligno, y te señalaré los errores cometidos, lo que no debes hacer e intentar tomar mejores decisiones para derrotar al hombre del saco en Bagman. Esta familia descubrirá que una leyenda urbana no puede ser subestimada, solo temida. En una hermosa tarde, un padre y su hija están disfrutando de un día juntos jugando un poco al béisbol y hablando de los recientes problemas por los que ha estado pasando la niña, ya que al parecer vio algo terrible cuando pasó cerca de una vieja mina del pueblo, y desde entonces ha empezado a llevar de nuevo su osito de peluche para sentirse protegida. Después de eso, los dos vuelven al coche, y el padre muestra a la niña una caja llena de osos de peluche, diciendo que habló con la madre de la niña, y los dos decidieron que la mejor manera de que la niña supere este miedo es tirar el oso de peluche cuando se sienta preparada. Así que el hombre deja allí a la niña y va al cobertizo a por el equipo de béisbol. Pensando en lo que ha dicho su padre, la niña deja el oso en el maletero y se queda allí esperando al tipo, pero el ambiente se vuelve extraño cuando las luces empiezan a encenderse y apagarse, lo que provoca que la niña se cague de miedo y corra a buscar a su padre al cobertizo. El problema es que cuando llega allí, la niña ve al hombre tirado en el suelo paralizado con la boca echando espuma, y de la nada aparece por detrás una extraña criatura que dobla el cuerpo de la niña para meterlo en una vieja maleta. Vale, antes de nada, conviene mencionar que dejar a tu hija adolescente sola en una calle desierta no es recomendable, aunque solo pienses ausentarte unos minutos, porque esos pocos minutos son suficientes para que aparezca algún maníaco con malas intenciones y secuestre a la pobre niña, lo que en realidad es hasta mucho más común de lo que la mayoría de las personas piensa. Para decir la verdad, se calcula que cada año desaparecen unos 800,000 niños en Estados Unidos, gran parte de los cuales se resuelven rápidamente, ya que solo se trata de algunos niños que se perdieron al salir de casa, o a los que se llevaron sus parientes por peleas por la custodia, y aunque el número real de secuestros por año suele ser de entre 100 y 300, vale la pena recordar que esto significa que más de un centenar de niños han sido secuestrados por extraños para hacer quién sabe qué, lo que sin duda debe ser tratado con extrema seriedad y evitado a toda costa, por lo que incluso si la mayoría de los casos de secuestro por extraños se resuelven rápidamente, es mucho mejor no arriesgarse a dejar que su hija se quede sola en medio de la noche, por lo que si el objetivo del tipo era solo guardar algunas herramientas en el cobertizo, tendría mucho más sentido llamar a la niña. Ahora, hablando de la forma en que los padres de la niña decidieron hacerla superar este miedo, bueno, este método no es del todo erróneo, pero desprenderse de objetos para superar un miedo o trauma también varía mucho dependiendo del tipo de situación a la que se enfrente la persona. Así que antes de decir que la niña debe deshacerse de los juguetes que la hacen sentir protegida, esta pareja debería haber llevado a la niña a un psicólogo para entender la raíz de todo este miedo y así encontrar la forma correcta de ayudarla. Aparte de que dejar a la niña sola en una calle desierta sabiendo que está muy asustada es una decisión cuanto menos cuestionable, ya que aunque no pasara nada malo, podría traumatizarse aún más imaginando cosas, porque sí, el miedo nos hace alucinar o imaginar cosas que no existen, y esto bien podría hacerla tomar alguna acción arriesgada, como salir corriendo a esconderse y perderse por ahí. Un rato después, vemos a la pareja formada por Karina y Patrick McKee pasando tiempo con el bebé Jake, y hablando de los problemas que tiene el chico para dormir debido al trabajo y a los ciervos que no paran de hacer ruido en el patio trasero en mitad de la noche. Pero la conversación se detiene ahí, ya que llegan unos parientes para un almuerzo familiar. En cuanto llegan las visitas, Karina pregunta a su hermana Ana si anoche se fue la luz en el pueblo, ya que al parecer los relojes están desincronizados y la nevera se ha descongelado, pero Ana dice que el día anterior todo estaba normal. Al mismo tiempo, Patrick está hablando con su hermano Liam sobre los ruidos que escuchó en el bosque anoche, y aunque el chico dice que probablemente solo eran zarigüeyas, Patrick le asegura que parecían personas, lo que hace que Liam diga que el menor debería comprar algunas armas para defender a la familia. Pero cambiando de tema, Patrick muestra una invención de un cortador de ramas que subiría por el tronco del árbol hasta la cima, sin necesidad de ser manejado manualmente. El único problema es que para fabricarlas, el inventor tendrá que pedir un préstamo, algo que no agrada nada a Liam, ya que su hermano está cada vez más endeudado. Al mismo tiempo, las hermanas empiezan a hablar de cómo se está adaptando la familia a la reciente mudanza, sobre todo porque solo se mudaron porque el proyecto del inventor no recibía ninguna inversión, y el chico tuvo que aceptar trabajar para Liam en esta ciudad, viviendo en la antigua casa de la familia, y todos estos problemas acumulados están pesando mucho en la mente de Patrick. Pero la conversación se interrumpe cuando Jake casi les vuela los oídos a las mujeres con su flauta favorita. Unas horas más tarde, al anochecer, Patrick está terminando de arreglar los alrededores de la casa, cuando de repente las luces empiezan a parpadear y oye ruidos extraños en la casa y en el bosque que hay a pocos metros de la residencia, sonidos que claramente parecen ser hechos por una persona. Entonces, completamente colmada la paciencia, el tipo coge el diálogo y se acerca a hablar con quien quiera que esté allí, diciendo que abofetearía la cara de cualquiera que intentara algo gracioso, solo que Patrick lo único que encuentra es una zarigüeya de ojos rojos que espanta al tipo.
Bueno, sobre la familia McKee, es bastante normal que una persona no sea capaz de adaptarse tan bien después de un cambio reciente, y eso es exactamente lo que le podría estar pasando a Patrick, sobre todo sabiendo todos los problemas que está teniendo con la inseguridad de no saber cómo ganar más dinero para la familia. Y sinceramente, como no tiene ni idea de cómo hacer que su proyecto funcione en este momento, su principal objetivo debería ser ganar dinero trabajando normalmente con su hermano. Entonces, cuando las cosas se pongan más estables, se podrá enfocar en el proyecto de nuevo. Además, tal como dijo su hermano, es una muy buena idea tener algunas armas en la casa. Si piensa que hay gente caminando por el patio trasero, no sé cómo no ha recogido una Glock de promoción en la panadería todavía. No hay forma de que este tipo no haya comprado una barra de pan a estas alturas. Tener un arma en este tipo de casa es extremadamente importante. Después de todo, el patio trasero del tipo da a un bosque. Así que algunas buenas opciones que Patrick debería considerar comprar serían la Glock 19, que es un arma compacta, segura y fácil de manejar, que sería perfecta para la situación actual del tipo, y para algo un poco más pesado y rudo, un rifle Mossberg 500 también es una opción viable y popular, pero no muy conveniente para llevar por la casa debido a su tamaño. Pero además de recoger especiales de la panadería más cercana, Patrick también debería encontrar la manera de poner una valla de verdad alrededor de la casa para mantener alejados a los visitantes no deseados, y no tiene por qué ser nada caro ni lujoso. Una clásica valla brasileña formada por un muro de ladrillo y protegida por fragmentos de cristal haría que un gracioso se lo pensara 10 veces antes de intentar entrar a robar. Y sí, eso no es una valla, amigos. Además, en lugar de adentrarse en el bosque gritando a una persona que podría tener malas intenciones con solo un bate de béisbol en la mano, el tipo debería haberse quedado dentro, cerrar todas las ventanas y proteger a su familia, o tal vez incluso llamar a la policía si lo creía necesario. Pero en lugar de eso eligió la opción más estúpida, que era adentrarse en un bosque oscuro con solo un bate para protegerse y dejar solos a su mujer y a su hijo. A decir verdad, si esto fuera una película slasher, este tipo habría muerto nada más pasar el primer árbol, o el asesino habría entrado en la casa y entonces, ya sabes, el hombre habría quedado traumatizado para siempre. Por suerte, lo único que encontró allí fue una zarigüeya salvaje, que obviamente estaba fumando samambaya, y el tipo lo interrumpió. En serio, chicos, miren los ojos de este bicho. Pero bromas aparte, eso tampoco quiere decir que no sea peligrosa, porque si le mordiera a este animal, Patrick probablemente tendría muchos problemas y tendría que ponerse decenas de dolorosas inyecciones, ya que las zarigüeyas salvajes pueden transmitir la rabia, la leptospirosis, el antivirus y la tuberculosis. Pero conviene recordar que la mayoría de las zarigüeyas no son agresivas y solo actúan si se sienten amenazadas. Al día siguiente, Patrick y Liam están en el aserradero hablando de los problemas a los que se enfrentan, porque mientras Liam está preocupado por cosas más técnicas como las facturas del trabajo, Patrick dice que desde que se mudó de nuevo a la casa familiar ha estado teniendo pesadillas en las que Jake era secuestrado, lo que le preocupa mucho. Después de que su hermano se marcha, Patrick sigue haciendo sus esculturas de madera mientras recuerda algo que sucedió en su infancia, cuando los dos hermanos ignoraron una orden de su padre y fueron a una mina abandonada cerca de la casa, algo que Patrick no quería hacer ya que había leyendas terribles sobre el lugar. A pesar de ello, los dos se adentraron en el terreno y se acercaron cada vez más a la entrada de la mina, hasta que finalmente se dieron cuenta de que no era una buena idea y acordaron volver a casa. Sin embargo, en el último momento, Patrick vio que el árbol de la entrada de la mina era un ciruelo silvestre, lo que hizo que el niño perdiera todo el miedo que sentía y se acercara a él para coger un trozo del tronco y hacer esculturas de madera. Y como Liam se negó a ayudar, Patrick taló el árbol él mismo para cortar una de las ramas, y el problema fue que mientras lo hacía, una persona apareció detrás de él y le cortó un mechón de pelo antes de desaparecer en la oscuridad de la mina, lo que fue ciertamente traumático. Al mismo tiempo, Karina está en casa trabajando a la vez que cuida de Jake, que está jugando en el patio con su flauta favorita, lo que acaba irritando a la mujer y provocando que grite al niño, lo que consigue que Jake se calle. Pero justo cuando Karina le quita los ojos de encima, aparece un muñeco en el bosque y atrae al niño hacia los árboles. Por suerte, Karina se da cuenta rápidamente de que el niño ha desaparecido y corre tras él para encontrarlo sano y salvo cerca de un viejo y siniestro árbol que parece esconder algo macabro. Unas horas más tarde, Patrick llega al trabajo y pasa un rato agradable con la familia antes de dormir al bebé. Luego, cuando el niño está dormido, la pareja cena de la forma más romántica posible, mientras vigilan a Jake con el vigilabebés, momento en el que ella revela que ha perdido de vista al niño durante unos minutos, lo que despierta la preocupación sobre su futuro en este pueblo. Bien, antes de nada, cabe mencionar que si eres niño o adolescente y sabes de un lugar abandonado y peligroso, obviamente no deberías ir por ahí metiéndote en él. Primero, porque dependiendo de tu edad, la estructura puede ser terrible, y segundo, porque puede haber cosas muy peligrosas dentro, como adictos, animales salvajes y venenosos, moho y bacterias peligrosas. En el caso de la mina donde fueron los dos, por ejemplo, era muy probable que el aire del interior del túnel estuviera contaminado con gases peligrosos como monóxido de carbono, metano y radón, que pueden causar graves problemas respiratorios, desorientación, intoxicación e incluso la muerte. Por no hablar de que la exposición al polvo de roca y minerales puede conducir al desarrollo de enfermedades pulmonares como la silicosis y la asbestosis. Y la parte de encontrar adictos lo digo por experiencia propia, ¿vale? Yo ya he entrado en algunos lugares abandonados para practicar parkour cuando era más joven, y ya me topé con algunos loquitos perdidos ahí
ahí dentro. Aunque bueno, los que estábamos entrando en la casa de los tipos éramos mis amigos y yo, ¿no? Pero por si fuera poco, la estructura de la mina podría corromperse y provocar el derrumbe de las dos, sobre todo porque hace décadas que nadie hace mantenimiento del lugar y sería muy fácil que un niño se perdiera allí dentro. Pero lo que probablemente me da más miedo es el hecho de que haya agua estancada delante de la entrada de la mina, porque para los que no lo sepan, hay una bacteria llamada Naegleria fowleri, o popularmente conocida como bacteria come cerebros, y puede encontrarse en agua dulce estancada, como lagos y estanques calientes, aguas termales no tratadas y suelos húmedos, siendo una ameba de vida libre que causa meningoencefalitis amebiana primaria, una infección del cerebro poco frecuente pero prácticamente mortal. La mayoría de las infecciones se producen cuando la gente nada o bucea en aguas que tienen esta ameba presente, o cuando el agua infectada entra de alguna manera en la nariz, así que yo no me arriesgaría a acercarme a esa agua por ningún dinero del mundo, y buena suerte a partir de ahora. Cada vez que entres en un río o lago recordarás esto. Pero el niño Patrick no pensó lo mismo y corrió a la entrada de la mina cuando vio el ciruelo silvestre, que para los que no lo sepan es una planta que puede alcanzar de 6 a 15 metros de altura, y los frutos de este árbol son ciruelas, que pueden variar mucho en color, tamaño y sabor, dependiendo de la variedad concreta, pero lo loco es que todas las partes del ciruelo silvestre que no son el fruto contienen una sustancia tóxica llamada cianuro de hidrógeno que no se debe ingerir, así que comerse la hoja es mala idea, y créeme, hay gente que se come las hojas de los árboles. Hablando de Karina, su principal error aquí fue no saber exactamente cómo lidiar con Jake, lo cual puedo entender ya que su cabeza debe estar llena de problemas, pero en lugar de gritarle al niño, la mejor opción era tomarse unos minutos para tratar de enseñarle a no tocar la flauta durante un tiempo en particular, lo cual aunque un poco difícil, sin duda valdría la pena, y también podría aprovechar el hecho de que al niño le encanta la flauta y decirle que la toque cada vez que un extraño intente acercarse, lo que básicamente serviría como un silbato de emergencia. Además, ella cometió un gran error al estar prácticamente de espaldas al niño mientras trabajaba. Lo correcto sería estar de frente a donde está el niño. Después de todo, hay un bosque detrás, gente, y un niño no tiene idea de que es peligroso entrar en un lugar así. La responsabilidad es de los padres de evitar que él vaya hasta allí. Y en caso de que el tipo no quiera hacer la cerca que mencioné antes, puede optar por dos tipos de cercas que los estadounidenses suelen hacer en sus casas. Una de ellas sería de alambre, que no bloquearía la vista del bosque, y la otra, que creo que no sería muy difícil de hacer, sería de madera, ya que este hombre trabaja en un aserradero. Aunque las cosas no estén bien con su hermano, si el tipo le dice que tiene miedo de que Jake entre en el bosque, con seguridad, si fuera un tío preocupado, se ofrecería a proporcionar los materiales para construir la cerca. Después de que su mujer se acueste, Patrick está delante de su portátil pensando en cómo ganar más dinero, cuando de repente le llega un correo electrónico del banco diciendo que si no paga todas sus deudas, las cosas se pondrán feas para él y le llamarán a los tribunales. Esto le cabrea tanto que rompe la navaja que tiene desde pequeño y que siempre ha utilizado para hacer tallas de madera, entonces se da cuenta de que no puede seguir soñando despierto, borra los proyectos de la cizalla y tira el lápiz roto a la papelera. Y digamos que arrastrar cosas a la papelera no las borra para siempre. En ese momento se da cuenta de que su hijo está agitado hablando con alguien y va al dormitorio a ver qué pasa, y como el niño señala a la ventana diciendo que allí hay un muñeco, Patrick se lo toma a broma y vuelve a dormir al niño, y justo cuando está a punto de abrir la ventana para que entre el viento, alguien lanza un objeto por la ventana para asustarlo. Además, en cuanto Patrick cierra la ventana para irse a dormir, se corta la luz en la casa y se oyen fuertes ruidos de alguien jugueteando con el pomo de la puerta, junto con el crujido de alguien bajando una cremallera, y entonces, intuyendo que hay algo muy raro, Patrick retoma el diálogo y vuelve a su habitación para observar el bosque como un paranoico. Justo entonces, Karina se despierta y el tipo le explica lo que está pasando. Al principio no se lo cree, después de todo el tipo está en la ventana como el viejo cotilla de su calle, pero de la nada llaman a la puerta y Jake se pone a llorar, así que la mujer coge al niño en su regazo y vuelve al dormitorio, mientras Patrick baja a ver quién puede estar haciendo tanto ruido, pero lo único que encuentra es la puerta trasera abierta. Entonces, para intentar ahuyentar al intruso, el tipo se acerca a la linde del bosque para gritar de forma amenazadora, lo que no parece funcionar muy bien, ya que la persona no hace más que bajar y bajar la cremallera como forma de burlarse del hombre. Y unas horas más tarde, la policía llega al lugar para hacer una investigación completa sobre lo que podría haber ocurrido. Bueno, Patrick está de alguna manera seguro de que hay alguien merodeando por la casa, así que en el momento en que Jake dice que hay un muñeco en la ventana intentando hablar con él, el tipo debería habérselo tomado mucho más en serio y haber llamado a la policía de inmediato, porque no es nada estúpido pensar que la persona que está merodeando por la casa debe tener la intención de secuestrar al bebé a la primera oportunidad que tenga. Además, la decisión de armarse con un bate de béisbol fue sin duda la correcta, pero esta única decisión correcta acaba arruinándose por completo cuando parece olvidar el valor de la vida y corre hacia el linde del bosque para actuar de forma amenazadora. Y seamos sinceros, un tipo tan loco de la cabeza como el que entró en su casa probablemente estaría lo bastante loco como para acabar con una vida. Así que en lugar de huir a un lugar más oscuro con solo un bate de béisbol en la mano, debería haberse quedado dentro con la familia, armar a Karina con un cuchillo y esperar a que llegara la policía en el dormitorio, que sería el lugar más seguro, porque caminar por la casa a oscuras preguntando si hay alguien en la casa es la forma más estúpida de ser
ser atacado por sorpresa. Puede que tú estés diciendo quién está ahí, pero el intruso estará escuchando aquí, dispárame. Aparte de eso, todo lo que pasó esa noche sirve como una forma muy directa de advertencia de que el hombre necesita encontrar inmediatamente una manera de proteger a su familia y su hogar, lo que sin duda se puede hacer fácilmente teniendo en cuenta que está en los Estados Unidos y puede adquirir armas legalmente sin mucha dificultad. Es una locura imaginar que el tipo que vive en el campo no tiene un arma, chicos. Este tipo vive en Galesville, Wisconsin. Según mis investigaciones, se pueden comprar armas siempre que el solicitante cumpla los requisitos legales, que son los siguientes: edad mínima y no tener antecedentes penales que le inhabiliten. Sin contar que existe la portación abierta, así que puedes comprar ese gigantesco revólver cromado para llevarlo en la cintura y presumirlo ante todos. Solo eso desanima al 80% de los bromistas que piensan meterse contigo. Ahora, si te gusta tomar por sorpresa a los maleantes, también existe la portación oculta que requeriría licencia y ser mayor de 21 años, y esta lógica aquí es un poco confusa realmente. Para llevar un arma en la cintura no necesitas nada, y para llevarla oculta, que sería algo así como escondida a la vista, necesitas tener al menos 21 años y tener licencia. Al principio parece un poco inútil, ya que la portación abierta es prácticamente gratuita, y la portación encubierta requiere una licencia para cargar, pero la lógica debe ser que si la llevas en la funda a la vista de todos, todos verán que vas armado y sabrán que si se meten contigo la situación puede ir a más, mientras que con un arma oculta nadie sabrá que en cualquier momento le pueden disparar si comete un error. Así que además de comprar las armas que mencioné anteriormente, sería esencial poner cerraduras potentes en todas las ventanas y puertas, porque como ya has visto, el delincuente no tiene ningún problema para entrar en la casa, y seamos sinceros, algunas casas en los Estados Unidos le hacen la vida más fácil a este tipo de personas. Algunas buenas opciones son las cerraduras de barra, que se pueden poner tanto en puertas como en ventanas, cerraduras de cerrojo y cerraduras de cilindro. Aparte de eso, instalar un sistema de seguridad potente que tenga sistemas de detección de movimiento también sería genial, que por supuesto debe tener su propia autonomía para que no se apague cuando se va la luz, por lo que un pequeño generador de emergencia solo para el sistema sería ideal. Y chicos, dependiendo de dónde vivas en los Estados Unidos, es bastante común tener un generador en casa, especialmente si vives en lugares donde hay huracanes o tornados, ya que la energía por lo general se puede ir durante estos eventos. Pero teniendo en cuenta la situación económica de la familia, Patrick podría haber optado solo por las cerraduras y las pistolas. Una Glock cuesta alrededor de $400, o tal vez podría haber hablado con Liam y Anna para obtener alguna ayuda económica, ya que este tipo no tiene muchas ganas de trabajar. Al principio, el delegado Isaacs dice que no se encontró nada, y que la forma en que el delincuente entró fue probablemente usando la llave de repuesto que dejan debajo de una maceta para que sirva de emergencia. Brillante idea, por cierto. Luego, pensando que los dueños podrían estar fuera de la casa por la hierba alta, la persona decidió entrar a buscar algunas cosas, y por esa razón el policía les dice que revisen por segunda vez para ver todo lo que podría faltar. Solo que en opinión de Patrick, esta persona parecía estar tratando de asustar a toda la familia, lo cual desafortunadamente funcionó. Pero entonces la víctima y el delegado son llamados al tejado para ver lo que se han encontrado, y en el camino Isaacs pregunta si Patrick no conocía al responsable de esto, porque toda la situación parecía más un mensaje aterrador que otra cosa, y tomando en cuenta todas las deudas del tipo, no sería extraño que alguien quisiera asustarlo, pero Patrick dice que no, sobre todo porque no pudo verle la cara a la persona. Entonces los dos llegan al techo de la habitación de Jake y ven que había varias esculturas de madera tiradas por ahí, ya que al parecer fueron estas cosas las que había tirado el criminal para llamar la atención del bebé. Y a raíz de este episodio, los McKee instalan un sistema de seguridad en la casa, que a pesar de llegar un poco tarde no deja de ser algo bueno. Así que después de eso, Patrick está en su despacho rebuscando en el cubo de la basura cuando de repente se da cuenta de que su navaja de la infancia ha desaparecido y que en su lugar había una vieja escultura de madera que había perdido aquel día que fue a la mina abandonada. Entonces, sin perder tiempo, se lo cuenta a su mujer, que estaba comprobando lo que podría haberse llevado el intruso, pero su mujer dice que nunca ha visto ese objeto, lo que desde luego no es nada bueno. Y como ya estaban con el tema de los objetos, Karina le entrega la flauta de Jake y le pide que busque la manera de esconderla, ya que el bebé hace mucho ruido. Pero en lugar de esconder la flauta, Patrick la pone encima de las cajas y se va a acompañar a Jake al baño. Pero como el niño empieza a pedir la flauta, Patrick no aguanta ni 5 minutos las rabietas del niño y les dice a Karina y Anna que va a bajar un momento y se va al garaje a recuperar el objeto. Y para más Inri, no para de preguntar si todo va bien con el niño cada 5 segundos. El problema es que en cuanto llega al garaje y ve que la flauta no está encima de la caja, Jake también deja de responder a sus preguntas, porque algo extremadamente aterrador estaba intentando abrir la ventana del baño para coger al niño. Karina también se da cuenta de que algo va mal y corre allí con Patrick, y por suerte Jake estaba bien. Ok, antes que nada vale la pena mencionar lo estúpido e irresponsable que es dejar una llave de repuesto debajo de una gotera y fuera de la casa. Claro que esto lo hace mucha gente alrededor del mundo, pero el hecho de que dejes algo tan importante escondido en tu propio balcón es ridículo y el colmo de la estupidez, ya que si una persona malintencionada te viera poniendo la llave en el escondite, podría aprovechar el tiempo que estás fuera de casa para entrar y robarte todo lo de valor que tengas, o quizás quedarse dentro para hacer alguna locura cuando llegue la familia. Una alternativa mucho mejor sería hacer 2 copias de la llave, y si tienes costumbre de perder
cosas, colgarte la llave del cuello como un collar. Así es poco probable que se pierda o te la roben. Otro error de principiante es que Patrick y la policía siguen pensando que el loco solo quiere asustar a la familia. Y seamos sinceros, chicos, un tipo que solo quiere aterrorizar a alguien no va a irrumpir en una casa en mitad de la noche, sin hacer acto de presencia y dejando claro por qué lo hace. Sus objetivos aquí son claramente mucho más oscuros de lo que parecen. Y esta subestimación del peligro puede ser fatal. Lo bueno es que la familia por fin ha instalado un sistema de seguridad. Solo queda por ver si este sistema tiene todo lo necesario para proteger la casa y si tiene un sistema de alimentación autónomo. Después de todo, ha quedado claro desde el principio que la casa ha tenido muchos cortes de luz que podrían apagar las alarmas si depende 100% de los distribuidores. Y ni siquiera voy a entrar en demasiados detalles sobre dejar a un niño solo en la bañera. Eso supera mi nivel de tolerancia a la estupidez y acabaré convirtiendo a este tipo en Ben 2. Pero seamos claros, dejar a un bebé solo en una bañera, aunque el agua sea poco profunda, es peligroso por varios motivos, ya que podría intentar levantarse y resbalarse, por ejemplo. Aparte de eso, el tipo debería haber estado mucho más alerta cuando se dio cuenta de que faltaban la navaja y la flauta de Jake, señal de que alguien podría haber entrado y robado estos mismos objetos, lo cual, a pesar de ser un poco peculiar, no deja de ser algo a tener en cuenta, ya que demuestra que el delincuente tiene libre acceso al hogar familiar. Y por esta misma razón, el hecho de que Patrick dejara a Jake solo en el baño y sin supervisión es algo extremadamente malo, ya que anteriormente pudimos ver que el ladrón tenía acceso al techo y podía acercarse mucho a las ventanas, que para una casa antigua parecen ser muy fáciles de abrir. Pero lo peor de todo esto es que incluso después de rebuscar entre la basura, Patrick sigue sin encontrar la flauta del niño, lo que demuestra que algo iba muy mal allí. Y como estaban preocupados por toda la situación, la pareja decide poner al bebé a dormir en la misma cama que ellos. Pero mientras está tumbado pensando en el rato que ha pasado con su padre, Patrick recibe un mensaje diciendo que el sistema de seguridad se había interrumpido. Así que baja a encenderlo de nuevo y acaba dándose cuenta de que la puerta del garaje estaba abierta y temblando, algo que obviamente no debería ocurrir. Así que va allí para comprobar que todo está bien y coge una linterna para ver en la oscuridad del garaje. Lo extraño de todo esto es que sentado en una sillita había un macabro muñeco con una gorra roja, la misma gorra que él solía llevar cuando era niño. Entonces, pensando que todo esto era muy extraño, el tipo decide volver a su habitación. El problema es que la puerta estaba cerrada y la llave de repuesto ya no estaba debajo de la maceta, así que se cuela en la caseta del perro con la intención de abrir la puerta de la cocina. En ese momento mira hacia el salón y ve a un ser extraño colgado de la lámpara de araña tocando la flauta de Jake, así que se da por vencido y rompe la puerta de la cocina mientras grita a Karina para que se despierte. Por suerte esto funciona y el hombre parece desaparecer de la nada, pero por si acaso Patrick le dice que se encierre en su habitación y hace una segunda comprobación alrededor de la casa para asegurarse de que nadie más estaba allí. A la mañana siguiente, el delegado Isaacs aparece y dice que, a pesar de lo que vio el tipo, no hay huellas en las puertas ni en las ventanas y que las 13 interrupciones del sistema de seguridad no tuvieron nada que ver con el corte de luz. El delegado preguntó si nadie más había entrado en la casa para comprobar la bombona de gas o algo similar, además de preguntar una vez más por los objetos desaparecidos, y esta vez Patrick dice que la flauta del bebé ha desaparecido de donde la dejó y que anoche oyó a alguien tocándola, lo que pone muy tensos a los otros dos. Después de eso, Patrick va a la fábrica y le muestra a Liam la escultura de madera que perdió hace años y la gorra que solía usar, pero a pesar de que los dos objetos perdidos habían aparecido de la nada, el chico solo dice que su mamá debe haberlos encontrado y los guardó, lo cual no es gran cosa, pero como esto está desordenando la cabeza de Patrick, Liam también le dice que hable con Bárbara, una ex psiquiatra que lo ayudó en su infancia. Al mismo tiempo, mientras ella trabaja en su laptop, Karina deja a Jake para que se divierta en los juegos infantiles. Lo extraño es que de la nada aparece el niño con un dibujo y dice que la muñeca le dijo que se lo diera a la mujer. Los dibujos eran del pequeño Patrick haciendo esculturas y una instantánea de ese momento exacto de madre e hijo en el parque, dejando a Karina sumamente preocupada y haciéndola ir al juguete para ver con quién estaba jugando su hijo. Lo extraño es que un hombre muy bizarro estaba ahí dentro hablando con Jake y amenazándolo con meterlo en la maleta, y de repente Patrick despierta de su pesadilla. Pues bien, una vez más el error de Patrick es creerse blindado e ir a comprobar algo sospechoso, aún sabiendo que puede haber un maníaco merodeando por la casa con ideas criminales. En lugar de ir al garaje a comprobar qué puede pasar, el tipo debería haber prestado atención a mantener a salvo a su familia en la casa y haber llamado a la policía de inmediato, porque si se va al suelo o resulta herido ahí fuera, el criminal podría hacer lo que quisiera con su mujer y su hijo, y si realmente quería comprobar la situación fuera, habría sido esencial armarse con cuchillos o un bate de béisbol, además de despertar a Karina para que estuviera preparada para reaccionar ante cualquier emergencia o llamar a la policía. Y aquí se ve claramente la razón de no tener una llave de repuesto en un lugar oculto. Después de todo, esa criatura probablemente usó la llave para entrar a la casa y al mismo tiempo le quitó a Patrick la oportunidad de usarla para volver a entrar. Por cierto, no lo dije antes, pero para evitar que pasen este tipo de cosas, Patrick podría tratar de gastar un poco y poner un lector de huellas en la puerta para poder entrar aún sin la llave, siendo un método aún más seguro que los otros a pesar de ser un poco más caro. Aparte, el hecho de que no haya huellas en las puertas o ventanas no quiere decir nada,
nada. Después de todo, el delincuente bien podría estar usando guantes para evitar precisamente eso. Y si le estoy diciendo a este tipo que gaste más mientras está endeudado, pero desde que todo esto comenzó este tipo no ha trabajado ni un día y ha estado fuera todo este tiempo. En estos casos el tipo tenía que buscar algo que hacer en su tiempo libre como un ingreso extra y conseguir algo de dinero. Después de todo tiene un hijo que alimentar, esperar que un proyecto sea aprobado y borrarlo justo después de recibir una negativa es una locura. No puedes rendirte al primer no. Ahora hablemos de lo que pasó en el parque y si fue o no el sueño de Patrick. En primer lugar, si no es un sueño, los dos al menos tendrán un testigo seguro de que realmente hay alguien que quiere atrapar a Jake, lo que incluso podría llevarlos a tener apoyo policial como un oficial vigilando la casa hasta que el criminal sea atrapado. Ahora si es un sueño, podemos decir que Patrick conoce al Bagman y sabe que la entidad quiere atrapar al niño. Y el Bagman es un creepypasta, pero también una leyenda que existe en muchas partes del mundo, lo que en cierto modo significa que hay muchas historias sobre él, donde esta entidad, por así decirlo, es diferente en todas ellas, por lo que puede haber muchas cosas diferentes de una historia a otra. El viejo del saco se utiliza como una forma de asustar a los niños desobedientes para que se comporten de una manera más agradable, porque si no lo hacen, este extraño viejo aparecerá una noche y capturará al niño con el saco que lleva en la espalda. Yo escuché esta historia cuando era pequeño, probablemente algunos de ustedes también, pero dependiendo del niño que escuche algo así o la forma en que se cuenta la historia, puede terminar traumatizado y creando un miedo mucho mayor a todo el asunto, lo que podría dar lugar a problemas en el futuro. Al día siguiente, Patrick y Karina van al consultorio de la psiquiatra Bárbara para ver cómo lidiar con toda la situación, por lo que tienen una sesión con la mujer para entender exactamente cómo superarlo sin culparse a sí mismos y sentirse como padres terribles, excepto que la mujer también dice que la descripción actual de Patrick es muy similar a la de alguien que está sufriendo de un trauma infantil. Mientras la mujer habla de la primera vez que conoció al chico, el propio Patrick recuerda un momento de su infancia en el que su padre lo llevó a la mina abandonada y creó un gran trauma en la vida del niño, contando de forma muy macabra la leyenda del Bagman que se transmite de padres a hijos dentro de la familia. Esta leyenda habla de un hombre sobrenatural que vaga por la noche en busca de víctimas, y estas víctimas son los niños buenos y soñadores. Entonces, cuando encuentra al candidato perfecto, el Bagman causará mucho terror en sus vidas hasta el día en que los capture. En este punto, el psiquiatra le muestra a Karina los dibujos que Patrick hizo del Bagman y le explica que todo esto es culpa de una antigua tradición familiar que se transmite de padres a hijos, diciendo que según las leyendas, el Bagman tiene el poder de paralizar a los padres para secuestrar a su hijo, pero que esto solo sucede después de causar mucho terror psicológico en el niño y alimentarse de su miedo. Pero Bárbara deja muy claro que no cree que todo sean tonterías, lo que sugiere es que ante un robo, Patrick ha proyectado esta antigua leyenda en el invasor, imaginando que algo sobrenatural está ocurriendo, y que si continúa los ataques de pánico y las pesadillas no harán más que empeorar. Así que para tratar de escapar de la rutina del miedo, la pareja va al centro de la ciudad y deja a Jake con Anna para que puedan pasar algún tiempo juntos y despejar sus cabezas. Y la mujer está más que feliz de ayudar a la pareja, de hecho incluso paga las facturas del restaurante de lujo y la habitación de hotel. Así que los dos se van a la habitación del hotel, hablan de todo esto un rato y deciden que esta noche puede ser realmente buena. Después de todo, si se preocupan, pueden llegar al piso de Anna en pocos minutos. Y además, Karina también tiene curiosidad por saber qué les pasó a los dos hermanos aquel día que visitaron la mina. Y entonces Patrick dice que creía que alguien le había cortado un mechón de pelo y los dos corrieron a casa dejándolo todo. Y explica que lo pensaba porque según la leyenda, el Bagman coge un poco del pelo del niño para saber siempre dónde está. Y lo peor es que debido al trauma, Patrick pasó el resto de su infancia aterrorizado imaginando que alguien llamaba a su ventana, lo que no gustó nada a su madre. Debido a esta situación, una noche su padre se ve obligado a ir a la habitación del niño y decirle que el Bagman no existe, pero como no puede hacerlo porque realmente cree en la leyenda, le dice que lo bueno es que hay una forma de protegerse de él, y es permaneciendo siempre cerca de su objeto favorito, porque el amor de un niño por lo que más le gusta actúa como una barrera protectora, que para Patrick era la navaja y para Jake es la flauta. Entonces, como la flauta del niño ha desaparecido, teme que esta sea la ocasión perfecta para que el Bagman aparezca una noche y se lleve al niño, pero como necesita superar este trauma, dice que está luchando contra el impulso de volver a casa y buscar el objeto. De acuerdo, sin duda el psiquiatra tiene razón al decir que, en determinadas situaciones, una persona que ha sufrido mucho por un trauma puede acabar proyectándolo en una situación actual que puede revivir ese miedo, pero eso no minimiza los días de terror que ha vivido esta familia. El foco principal en este momento no debería estar en que Patrick supere sus traumas de alguna manera, sino en la protección total de Jake, ya que podría estar en la mira de un criminal enfermo o incluso de una entidad macabra. Después de todo, la invasión ha sucedido y hasta la policía está de acuerdo con ello. No es como si Patrick estuviera paranoico con la situación e imaginando cosas.
cosas. Pero lo peor de todo esto es que Patrick no se da cuenta de algo muy importante en toda esta historia, porque si la leyenda es real, no solo Jake está en peligro, sino también el propio chico. Después de todo fue marcado cuando era un niño, y desde entonces está en el punto de mira de la entidad, que prácticamente tiene vía libre para atormentar su vida desde que la navaja fue destruida y tirada a la basura. Es más, si se piensa en el método de acción de Bagman, que es hacer que su víctima sienta miedo hasta el día en que finalmente es capturado, se puede ver claramente que todo esto le sucede a Patrick. En otras palabras, a Bagman no le importa si el hombre es un adulto o no, porque la marca de rastreo fue hecha cuando todavía era un niño. Es más, si echamos un vistazo general a la historia y las leyendas del Bagman, el hombre del saco y todo lo que se haya podido utilizar para crear este ente, podemos ver que lo más común es utilizar el miedo como herramienta, porque a través del miedo es posible paralizar a las víctimas para capturarlas más fácilmente. Pero aquí el Bagman parece ser mucho más fuerte que cualquiera de las leyendas que ha inspirado, porque aquí sí que tiene unos poderes bastante robados, como veremos más adelante. Y tengo que deciros que el padre de Patrick estuvo fatal. El tío se limitó a llevar al chaval al borde de un precipicio y empezar a contarle una macabra historia de terror, y solo después de que el chaval se cagara de miedo, le dijo que había una forma de evitar que la criatura lo atrapara. El tipo podría haberlo dicho desde el principio, se habría ahorrado mucho dinero con el psiquiatra y también el trauma que le perseguirá el resto de su vida. En cuanto a Jake, la situación del chico es más fácil de intentar resolver, al fin y al cabo es un niño. Si Patrick le compra otra flauta, le gustará tanto como la otra sin saber que el objeto ha sido sustituido, mientras que la navaja de Patrick es otra historia, porque la tiene desde la infancia y ahora de adulto sería difícil reemplazar el apego y los recuerdos que tenía por ella, aunque el tipo la rompió y simplemente la tiró sin siquiera pensar en reemplazar la hoja y quedarse con el mango, lo que podría indicar que lo que más ama ahora sería a su hijo, y así conseguir una nueva flauta para el niño podría resolver todos los problemas. Al mismo tiempo, Ana está en casa hablando con su novio por teléfono mientras vigila a Jake con el vigilabebés, pero empieza a oír cosas extrañas a través del aparato y se acerca a ver si todo va bien, como por suerte así es, pero la mujer sigue teniendo una sensación extraña y utiliza el interfono para preguntar al conserje si pasa algo en el piso, porque había oído una voz en el vigilabebés. El problema es que justo después de que los dos hablen, se corta la luz y alguien empieza a aporrear la puerta queriendo entrar. Ana se asusta y coge un spray de pimienta mientras dice que ya estaba llegando la policía, pero está claro que esto no asusta a la extraña persona que está afuera, e incluso intenta ver a través de la mirilla quién podría ser, pero todo lo que ve es una extraña figura encapuchada. Y entonces, para empeorar las cosas, ese hombre extraño empieza a usar la telequinesis para abrir la cerradura y el cerrojo, lo que hace que Ana se dé cuenta de que algo iba muy mal allí, así que corre al dormitorio, coge a Jake y se esconde con él en un armario para esconderse del ente, pero no funciona, y Bagman consigue encontrarla y aturdirla. Unos minutos después, el matrimonio McKee llega al edificio y ven un gran revuelo con policías y ambulancias. Por suerte, Ana parecía estar bien a pesar de tener una abolladura en la cara, y Jake tampoco había sufrido ningún rasguño, lo que deja a todos aliviados. Tras esto, el delegado lleva a Patrick a la sala de seguridad del hotel y le muestra que todo ocurrió en el momento en el que la corriente del pasillo estaba cortada, lo que le impidió obtener las imágenes del responsable del ataque. Aparte de esto, el policía también le cuenta un caso muy similar que ocurrió hace 4 años, cuando el padre de una niña fue encontrado paralítico y con marcas en la cara al igual que Ana, y según el hombre tuvo que ver mientras un anciano estrafalario metía a su hija en una bolsa negra para llevársela. Entonces, para calmar al tipo, Isaacs dice que pondrá a los McKee en una casa segura que estará vigilada las 24 horas del día por policías, pero incluso después de ver la seguridad que hay alrededor de la casa de su hermano, que es la casa segura, el tipo sigue sin confiar en que esto proteja a su hijo. Bueno, como dije antes, los poderes de este Bagman son mucho mayores que los de las leyendas que lo inspiraron. Después de todo, aquí el tipo tiene telequinesis, super fuerza, super velocidad, puede interactuar con la electricidad y probablemente pueda volverse invisible, lo que honestamente es una ganga para los estándares humanos. Pero lo interesante es que no acaba con los que no son sus víctimas marcadas. Al igual que al principio, cuando el padre de la niña solo quedó paralizado, lo mismo ocurrió aquí con Ana y Jake, y el mero hecho de que Jake no fuera tomado es suficiente para demostrar que el objetivo del día es el propio Patrick. Una pena que como adulto no piense que todavía puede ser tomado, o Bagman estaba haciendo todo esto para conseguir un mechón de pelo del chico. Es más, parece que el Bagman realmente utiliza el miedo para paralizar a sus víctimas. Después de todo, el informe del crimen de la chica no contenía detalles de cómo fue inmovilizado exactamente el hombre, así que es muy posible que el Bagman no utilice ninguna sustancia para hacer esto, sino el propio miedo, y teniendo en cuenta todas las habilidades que parece tener el ente, especialmente su super fuerza y velocidad, se puede entender fácilmente que es muy poco probable que Patrick esté realmente a salvo dentro de esta casa segura, así que en lugar de depender de la policía para mantenerlo a salvo, una opción mucho mejor sería actuar activamente en lugar de seguir siendo pasivo. Así que yo diría que la mejor opción para él sería volver a casa, armarse fuertemente y crear trampas para intentar atrapar al Bagman, porque si tiene presencia física le pueden hacer daño, y es seguro que el Bagman irá a por él o a por Jake. Claro que no hay forma de saber si las armas mundanas funcionan con el Bagman, pero yo desde luego lo arriesgaría todo apostando a que sí, ya que andar por ahí no solucionó gran cosa.
Luego le cuenta a Liam y a la mujer del tipo que todavía no han conseguido averiguar cómo se quedó paralítica Anna, y lo peor es que la pobre está claramente traumatizada desde que se negó a quedarse en el hospital. Prefirió quedarse en casa de Liam, tuvo que tomar un sedante, y encima no deja que nadie apague la luz de su habitación, y al mismo tiempo Karina está en su habitación calmando a su hermana y agradeciéndole todo lo que ha hecho por Jake. Entonces la pareja se tumba para intentar descansar y hablar de cómo han perdido lo único que mantenía a Jake a salvo, que en este caso es la flauta, y unos segundos después, cuando Karina está dormida, Patrick oye a su hijo removerse y echa un vistazo al monitor del bebé, descubriendo que Bagman estaba con el bebé. Así que no pierde el tiempo y se apresura a ayudar a su hijo. El problema es que Liam y su mujer estaban paralizados, y Jake ya había sido introducido dentro de la bolsa de Bagman, por lo que Patrick empieza a gritar para avisar a la policía que también había sido paralizada por el ente, dejando a Patrick sin más opciones que perseguir al Bagman por su cuenta. Tras varios minutos persiguiendo al Bagman, Patrick llega finalmente a la vieja mina abandonada, y a pesar de estar muerto de miedo por su trauma, decide entrar tras escuchar a Jake pidiendo ayuda, y siguiendo la voz del niño atraviesa un túnel y llega a lo que parece ser el escondite del Bagman, que estaba lleno de los juguetes de los niños que había capturado, incluida la niña del principio, además de descubrir que la voz de Jake que estaba oyendo era en realidad una falsa inventada para atraerlo, porque en realidad era la voz de una muñeca. Bien, aquí hay un punto muy bueno a tener en cuenta, y es que Bagman acabó con todos los policías, con Liam y con su mujer antes de empezar todo este teatro para atraer a Patrick a la mina, lo que indica que Bagman no es invencible en absoluto, ya que parece tener miedo a un gran número de personas y de armas de fuego, por lo que podemos suponer que a pesar de ser súper fuerte, su cuerpo aún puede ser herido por armas humanas, lo cual es una buena noticia, ya que a pesar de ser difícil, Patrick aún tiene alguna esperanza de ganarle en un cara a cara, o al menos retrasar las cosas hasta que llegue la policía. Después de todo, es seguro que Karina se despertó con todos esos gritos, por no hablar de la pura idiotez de dejar que un bebé duerma solo en una habitación. Es la quinta vez que casi se llevan a este niño, y aún así este par de idiotas insisten en dejar que Jake duerma solo en una habitación. Duermen 3 en una cama. No es posible que con 5 personas en la casa, a ninguno de ellos se le ocurra arrastrar la cuna a la habitación donde van a dormir los padres del niño, o es que pretenden facilitar que el valijero se lleve al niño directamente. Otro error de Patrick fue marcharse sin coger las armas de los policías ni avisarles por radio de lo que había pasado, porque sí, tenía tiempo para hacerlo, ya que 15 segundos no cambiarían el hecho de que tenía que ir a la mina, así que le merecía mucho más la pena perder unos segundos armándose adecuadamente y pidiendo refuerzos que salir a campo abierto a luchar contra una leyenda urbana que claramente tiene poderes sobrenaturales. Además, en lugar de correr desesperadamente tras Bagman, habría sido mucho más inteligente por su parte comprobar si realmente se habían llevado a Jake, pero claro, en el calor del momento sería muy difícil para una persona pensar en esas cosas. Al mismo tiempo, Karina y Anna se despiertan debido a todo el alboroto y corren a la habitación de Jake para ver si el niño está bien, y lo más loco es que sí, el niño estaba muy bien, y eso es exactamente lo que hace que Karina se dé cuenta de que el Bagman no está detrás del bebé, sino de Patrick, que fue marcado hace tantos años. De vuelta en la cueva, Patrick acaba siendo cogido por sorpresa por el Bagman y tirado al suelo paralizado, lo que le deja totalmente confuso, ya que no sabe por qué el ente ha venido a por él después de tantos años. Pero en respuesta, el Bagman se limita a mostrarle la navaja rota que Patrick había tirado a la papelera, dejando claro que el acto de alejarse de la preciada propiedad es lo que le abrió la puerta al mal. Bagman prepara entonces el pequeño altar donde se guardaban los juguetes de los niños y muestra la flauta de Jake para que el hombre se aterrorice aún más, imaginando el destino del bebé. Luego, con todo hecho, la entidad comienza a abrir su maleta para meter a Patrick dentro, pero antes de que pueda hacerlo, el tipo consigue alcanzar los restos de la navaja y clavársela hasta el cuello a la macabra criatura. Y esto parece haber sido muy efectivo para hacer que el Bagman corra de vuelta al agujero del que salió, dándole a Patrick la oportunidad de coger la flauta y correr de vuelta a la entrada de la mina, de donde provienen unos ruidos de sirenas. Pero es una pena que antes de que eso ocurra, el Bagman aparezca de la nada para noquear al hombre. Sin esperanzas de salir de allí, Patrick lanza la flauta de Jake fuera de la mina con la intención de evitar que su hijo sea perseguido, y creo que sería mucho más eficiente usarla como arma que tirarla. Solo tiene que golpear en el mismo lugar donde clavó el cuchillo. Si el animal sintió dolor la primera vez, sin duda lo sentirá la segunda. Es más, Patrick incluso consigue quitarle la capucha al Bagman para ver la cara destrozada de la criatura, pero eso es todo lo que hace antes de que lo metan fácilmente en el saco y lo doblen como si fuera un trozo de papel. Unos segundos después, Karina llega acompañada de decenas de policías para ver si pueden salvar a Patrick, solo que la entrada a la mina estaba completamente bloqueada por una puerta de hierro que impedía el paso. No me pregunten cuándo apareció esta puerta, solo está ahí ahora. Patrick entró exactamente por este lugar antes y no había nada. Tal vez el Bagman tenga el poder de fabricar una puerta en minutos, quién sabe. El problema era que lo único que quedaba ahí era la flauta de Jake, que servía para demostrar que el hombre hizo todo por salvar a su hijo. Pocos días después del desastre, Karina decide que no puede quedarse en la antigua casa de los McKee y se marcha con Jake. Al fin y al cabo, siente que el Bagman va a volver para capturar a Jake y va a hacer todo lo posible para estar preparada cuando llegue ese día. Mientras están en el camino, la mujer también le cuenta al bebé la misma historia que Patrick oyó de su padre, como una forma de animar al niño a que nunca se separe de la flauta, y no sabes lo buena idea que es contarle
contarle la historia a un bebé en el asiento trasero del coche, mirando hacia atrás todo el rato mientras conduces. Así que ni siquiera necesitas a Bagman para que estos dos mueran. Hola chicos, así es como se vence a Bagman. ¿Creéis que podríais sobrevivir? Hacedmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver y recuerde que nunca debe entrar en una mina abandonada. Después de todo, nunca se sabe qué tipo de entidad vive allí.